Hola, soy Rubén Fernández, este es mi videoblog Eureka y hoy quiero hablar de Twitter y su dinámica digital. Twitter es una red social muy sui generis, muy rara porque en general la gente que abrió su Twitter al principio eran gente muy ñoña, muy nerd. Y Twitter tenía una dinámica muy aburrida que a la gente normal del mundo de Facebook o de en ese momento Messenger o algunas otras redes sociales que eran incipientes, le cagaba. Odiaban Twitter. Y todavía hay mucha gente que lo odia. Pero hoy nos encontramos los twitteros más originales o los que abrimos nuestra cuenta hace mucho tiempo, que ahora la gente que nunca entendió y que odiaba Twitter está en Twitter para vigilarnos, castigarnos y perseguirnos. Entonces, suena un poco dramático, pero así es. Twitter inició siendo una red social de puro texto, como si fueran telegramas, en la que solo podías mandar mensajes de 120 caracteres y no los mandabas a nadie en específico. Entonces, era una pared donde tú elegías qué usuario seguir y ellos podían seguirte o no. Y además, ellos fueron los que generaron la dinámica de hashtags. Entonces, un hashtag es una etiqueta que genera un stream de información con un contenido específico. Entonces, Twitter se utilizó para muchas cosas, entre ellas echar desmadre, porque echaban mucho desmadre en Twitter y había hashtags de puras pendejadas o hashtags de cosas que estaban sucediendo on time, o sea, en ese momento. Entonces Twitter era mágico porque te podías enterar de lo que estaba pasando en las calles de Boston cuando estaba pasando el maratón, o te podías enterar de una balacera en Ciudad Neza y que un reportero de la fuente del Universal había reportado en ese momento o alguna de las fuentes de un reportero. Entonces, Twitter además se empezó a generar como una red social donde la gente con autoridad moral o con un puesto político o de los medios generaba contenido inmediato que cruzaba el globo de punta a punta o de polo a polo en segundos. Entonces, Twitter se volvió en una red social que generaba un contenido dinámico y que informaba de manera inmediata de los eventos que sucedían en todo el mundo. Eh, los usuarios de Twitter por eso siempre han sido menos positivos que el resto de las redes sociales. Twitter no es una red social feliz. Los usuarios de Twitter son groseros, son contestones, son huraños, a veces son misantrópicos y sobre todo son una horda de gente crítica que te va a destruir si lo que estás diciendo es una pendejada. Entonces, eh, eso era lo que sucedía en Twitter. Y además, Twitter ha generado muchos comportamientos de microcomunidades o esfuerzos por influenciar su comportamiento. Entonces, en los albores del siglo XXI, lo que sucedió es que los usuarios políticos o empresariales o deportivos o que tenían algún interés especial o específico empezaron a generar contenido pagado para influenciar la dinámica social en Twitter. Entonces, los influencers de Twitter eran pagados para generar un tweet con respecto a una temática específica o algún hashtag o alguna tendencia que estaba surgiendo en Twitter y entonces empezaban a generar
dinámicas no honestas o no naturales. Entonces, ese es uno de los primeros comportamientos que surgió en Twitter, pagar tweets para que las personalidades o la gente o las cuentas que tenían muchos seguidores pudieran incidir en los hashtags o cambiar los hashtags. También lo que pasaba era que si había un hashtag que no beneficiaba a un agente poderoso que tenía un poder económico o práctico o táctico o tecnológico específico, se impulsaban hashtags alternativos con contestaciones. Eso era muy chistoso y incluso ni siquiera era deshonesto porque había un hashtag que apoyaba a alguien y otro que apoyaba a otro, y entonces empezaban a insultar entre ellos y empezaban a hacer echar desmadre, pero también a darse duro. Sin embargo, eh, con el tiempo también lo que empezó a pasar, y eso pasa en Twitter, en Instagram, en Facebook con los perfiles, pero ya no tanto, los perfiles ya no existen, pero en algunos momentos había usuarios que generaban una dinámica tan grande y que generaban una audiencia muy grande porque su nicho o la audiencia que habían generado era tan específica que algún otro usuario le compraba la cuenta al usuario original y lo sacaba de Twitter con esa cuenta y eh, sus fans o sus seguidores no se daban cuenta porque el que lo compraba aprendía el contenido que generaba ese influencer o esa persona. También ha habido casos donde Twitter ha lanzado a la fama a gente, ¿no? Entonces, eh, hay tuiteros que se volvieron muy famosos y que les empezaron a hacer entrevistas en la radio y que empezaron a hacer comentócratas y que se hicieron influyentes porque su contenido era original, era pertinente y además conocía las dinámicas de Twitter. Mm, en general, Twitter solo tiene tres funciones. Y es retuitear, que es tú encuentras un tweet que te parece interesante o pertinente de ser difundido, entonces ese tweet de otra persona se presenta en tu TL, en tu timeline, como el tweet de otra persona y entonces lo muestras a tus seguidores. Entonces así es, esa es una herramienta para generar viralidad. Y el otro es el like. Y el like sirve para mostrar apoyo o para guardar el tweet que te gusta para consultarlo después. Entonces, finalmente, y la cosa que se hace menos en Twitter cada vez, es generar tu propio contenido. Entonces es generar contenido, repetir contenido y marcar contenido como interesante o que te gusta o para guardarlo. Esos son los comportamientos naturales o simples de las tres funciones. Sin embargo, la dinámica de la red se ha ido complejizando y los usuarios empiezan a generar dinámicas de cascada en la viralidad. Esto quiere decir que generan una viralidad subrepticia o escondida de distintas formas. Entonces, hay una cosa que se llama el subtuiteo, que es que tú ves un tweet que es interesante o que te parece que va a generar viralidad, pero no quieres apoyarlo porque entiendes que ese tweet ya es lo suficientemente interesante o generador de audiencia, entonces tú te lo robas, es decir, que lo copian directamente y lo tuitea un influencer o alguien que tiene más seguidores que el tuitero original, o lo parafrasean de alguna forma. La otra es el like para avisarle a tu red de que tienen que ir para allá, ya sea para poner atención a lo que se puede generar,
para atacar al usuario. Eso es muy importante. Hay gente que va y te da un like o cuentas que te dan like para generar un ataque hacia tu contenido y un ataque personal, dependiendo de cuál sea el objetivo. Porque hay usuarios a los que les interesa atacar personalmente a la persona porque es una persona que tiene cierta influencia y que genera contenido crítico con respecto a un cierto tema de manera habitual, y otros que necesitan simplemente atacar ese contenido en ese momento porque a un usuario superior o hiper sofisticado no le conviene. Entonces, eh, esta dinámica es una dinámica de granjas de bots no localizadas porque ya tienen un algoritmo de funcionamiento ya sea de software o de personas, de grupos que están pagados para administrar cuentas de Twitter que no generan contenido honesto sino reaccionario. Esto quiere decir que reaccionan todo el tiempo a sus agendas informativas para aplanar una tendencia o aplastarla. Entonces, ese es otro. Eh, o el retweet como denuncia o como información. Entonces, en Twitter no está claro nunca si es el que te retuitea o el que te da un like te está apoyando o no, y solo puedes saberlo si eres un usuario muy sofisticado y acostumbrado a la dinámica de Twitter. Entonces, eso es una. También hay usuarios, más últimamente, que generan contenido crítico que solo quieren estar generando reacciones hacia sus tweets, hacia sus tweets, para que la gente que se enganche con ese comportamiento pueda ser identificada y clasificada de alguna manera para que se le vaya dando un seguimiento especializado y se le vaya controlando para que no pueda salirse de control la viralidad o la tendencia. Entonces, eh, hay asimismo algoritmos que pueden tener cuentas que tú seguiste en algún momento porque en el inicio generaron un contenido que te interesaba, que parecía honesto, que parecía genuino, y que las dejan durmientes por un tiempo y después en algún momento cuando ya generaron cierta lealtad o cierto interés genuino de tu parte, empiezan a tuitear cosas que tú no estabas acostumbrado o que ya se te olvidó que ellos no tuiteaban. Entonces, se utiliza eso también para generar dinámicas de viralidad o de tendencia que no son naturales y que además son manipuladoras. Twitter es el sitio por antonomasia o por excelencia del clickbait y del phishing. Te pueden intervenir la computadora para fines comerciales, para fines políticos, para fines de extorsión o de venta o de marketing de una manera tan fácil porque Twitter es un lugar donde el clic se regala, ¿no? Entonces un usuario muy sofisticado de Twitter se va a volver un cabrón para retuitear, para likear y para dar clic. Entonces, si tú conoces Twitter, tienes que tener cuidado de las dinámicas que surgen. Asimismo, Twitter no es un lugar en el que un Twitter original esperaba que lo siguiera su mamá, su tía o su abuelita. Eh, los tuiteros siempre son muy cínicos, muy sarcásticos, muy críticos, los originales, o muy culeros. Entonces, los tuiteros empiezan a generar contenido para que Twitter lo aclame, le aplauda, lo critique, lo destruya, pero que lo hagan viral
para que pueda generar ya sea millones de seguidores o seguidores que no son tantos, pero son de altísima calidad y que un retweet de un seguidor tuyo bastará para ganarte el cielo o el infierno. Entonces, ha habido tuiteros que se especializan en ganar audiencias súper especializadas y de gente que lo pueda retuitear o que lo pueda eh, reconocer y que en la dinámica de cascada de subviralidad o de viralidad escondida que busca no generar olas acerca de un contenido o poder atribuírselo a otra persona mucho más influyente, pues ese es un tipo de cuenta. La otra es la que busca la masa y que genera contenido de tipo Facebook o tipo Instagram o algunas otras comunidades de Twitter que son muchísimas, como la comunidad anime o la comunidad de cómics o de videojuegos o súper especializada de tecnología, etcétera, ¿no? Twitter es un lugar donde no hay censura. Twitter no censura, solo censura cosas ilegales, ilegales directamente. Twitter no se censura el sexo, la pornografía tal cual, solo censura la pornografía ilegal. Y tampoco censura el lenguaje prosaico o directamente insultante. Entonces, Twitter no es una red social donde se premie el contenido positivo y tampoco el contenido decente. No es Facebook o Instagram. No, Twitter inició como una red social donde se privilegiaba la libertad de expresión. Ahora bien, también hay momentos en los que al parecer puede existir un retuiteo para generar ciertos mensajes de un usuario para una audiencia específica cuyo usuario no esté realmente, cuyo autor o usuario no esté realmente consciente de que está sirviendo a esa otra dinámica subyacente en la que el tuitero original solo cayó en una provocación o en un tweet diseñado para que en otro TL que no está siguiendo a ese usuario distinto vuelva también caiga en esa situación. Entonces ese es otro tipo de viralidad con cuentas directamente manipuladas por tecnología de inteligencia artificial o por bots. Entonces, Twitter es la red social más compleja, pero también es la red social más invadida por usuarios que lo odian. Así de claro. Twitter es tan peligroso y es tan viral que la gente que odia Twitter la ha invadido de una forma que la ha querido destruir en más de una ocasión, pero Twitter sigue ahí y todos los presidentes y todos los CEOs y toda la gente que tiene que decir algo que importa está en Twitter y siempre Twitter es algo que genera la noticia de la mañana y el break news. Y también el fake news y el deepfake y todas las enfermedades digitales de las que somos víctimas hoy. Entonces, Twitter es una institución, Twitter es dolor, Twitter es lágrimas, Twitter es risas y Twitter es guerra. Entonces, Twitter es para los valientes, Twitter es para los inteligentes, Twitter es para los que quieren que su voz se escuche, pero también es para los que puedan entenderlo. Twitter no es amor. Seguiremos discutiendo.